Les propongo trabajar con el proceso de antiderivación y para eso vamos a tomar una función muy sencilla y la vamos a derivar la idea sería, a partir de la derivada, hacer el recorrido inverso y encontrar la función original. A ese proceso se lo llama antiderivación, algunos lo llaman antidiferenciación y otros lo llaman integración. El primer obstáculo que encontramos aquí es que no solo la función x cuadrado tiene como derivada a 2x, sino la función x cuadrado más 5 también tiene como derivada a 2x. Podríamos poner otro ejemplo, h de x igual a x cuadrado menos un medio y también tiene como derivada a 2x. De modo, ¿cuál es la función cuya derivada vale 2x? Bueno, hay infinidad y podríamos representarlas mediante una fórmula general que es f de x igual a x cuadrado más una constante. Quiere decir que hay una familia de funciones cuya derivada es igual a 2x. Si damos condiciones específicas, condiciones iniciales o condiciones de contorno, podemos averiguar la constante. Por ejemplo, la condición podría ser que f de 0 valga 1. Si esa es nuestra condición, entonces f de 0 sería 0 al cuadrado más c igual a 1, c valdría 1. Quiere decir entonces que no tendría yo una familia de funciones, sino tendría la función específica f de x igual a x cuadrado más 1. En la bibliografía suele aparecer una forma de escribir la antiderivación que es mediante el símbolo de la integral. De modo que es muy común encontrar, por ejemplo, esto que está aquí. En esta expresión hay que rescatar dos cosas. Una, que esto es la derivada de una función respecto de la variable x. Y segunda, que toda esta expresión que está aquí es un diferencial. O sea, hay una función f de x que ha sido diferenciada. ¿Y qué es la diferencial de f? Es la derivada f' por el diferencial de x. Por eso ustedes ven que la expresión que está aquí es un diferencial de una función f. Y lo que hay que buscar es esa función f cuyo diferencial es 2x diferencial de x. O sea que el diferencial es 2x diferencial de x. Este es el diferencial, 2x diferencial de x. Y la derivada es solamente este pedacito que está aquí. Esta es la derivada, 2x. Bueno, ¿y cuál es la función cuya derivada es 2x? Bueno, la función es x al cuadrado más una constante, en realidad una familia de funciones. Así que sabiendo derivar, lo que podríamos hacer es antiderivar o integrar o antidiferenciar. Vamos a escribir dos propiedades que nos van a resolver muchas situaciones. Se llaman propiedades de linealidad, que también las hemos visto
en la derivada. Una de las propiedades dice que la integral de la suma de dos funciones es igual a la suma de las integrales. La segunda propiedad dice que la integral de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. ¿Y esto qué me permitiría hacer a mí? Bueno, por ejemplo, si yo tuviera una función que resulta de suma de funciones, por ejemplo, 2x más e a la x menos el logaritmo de x, aquí tengo una función que resulta de suma de funciones, o sea, una derivada que resultó de sumas. Por lo tanto, yo puedo hacer la integral de 2x más la integral de e a la x menos la integral del logaritmo de x. ¿Qué es lo que he aplicado aquí? Bueno, apliqué la propiedad número 1. Si quisiera aplicar la propiedad número 2, podría sacar esta constante afuera. Pero ya hemos visto anteriormente cuánto valen las antiderivadas o las primitivas. La integral de 2x ya vimos que es x al cuadrado más una constante. La de e a la x es fácil, buscar una función cuya derivada sea e a la x. Bueno, es e a la x más una constante. Buscar una función cuya derivada sea el logaritmo de x. Bueno, ya la derivada de una función que sea el logaritmo de x no es inmediato porque nosotros no tenemos registrado una función cuya derivada sea el logaritmo de x. Pero podríamos probar. Supongamos que tengo una función de la forma g de x igual x por el logaritmo de x menos x. A ver, probemos si la derivada funciona. Voy a derivar esto que está aquí. Y esto es la derivada de x, que es 1, por el logaritmo sin derivar, más x sin derivar por la derivada del logaritmo, menos la derivada de x, que es 1. Podemos simplificar y ustedes ven logaritmo de x más 1 menos 1 es logaritmo de x. Así que yo les propongo que utilicemos como integral o como antiderivada del logaritmo de x a el logaritmo de x por x menos x. Ustedes pueden decir que esto no es inmediato y estamos de acuerdo. Quiere decir que hace falta otro tipo de recursos para resolver esa integral. Por último, vamos a expresar este resultado, lo vamos a expresar como x cuadrado más e a la x menos x logaritmo de x más una única constante que llamé k. Bueno, y ahí tenemos el resultado de nuestra integral que yo propuse aquí, y es toda esta expresión. ¿Cómo saber si lo que hicimos está bien o está mal? Bueno, simplemente habría que tomar la derivada de esta función y ver si está acá. La derivada de x cuadrado 2x, la de e a la x es e a la x, la de x por logaritmo de x, ustedes pueden hacer el producto, y después la de x es 1 más la constante k. Bueno, y con eso hemos aplicado las propiedades de linealidad. Lo que conviene es generar una tabla que a nosotros nos permita directamente buscar las funciones primitivas en una tabla.